¿Cómo están? Bienvenidos todos a un programa más de la Estación de la Salud. Hoy tendremos al doctor Luis Hunda. Él es oncólogo y nos va a hablar del cáncer de pulmón. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Bienvenido, doctor. Miller, adelante con la entrevista. Hola amigos, soy Miller Reynoso y estamos en un programa más de la Estación de la Salud. Como lo dijo nuestra querida productora Lorena, el día de hoy estamos con el doctor Luis Hunda Bernele. Él es médico internista, oncohematólogo. Con él estaremos hablando acerca del cáncer de pulmón. Doctor Hunda, bienvenido. Hola Miller, buenos días con todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Y creo que vas a tocar un tema que es muy importante para el conocimiento de nuestra comunidad. Gracias, doctor. Comenzando, ¿qué causa el cáncer de pulmón, doctor? A ver, igual que el resto de los cánceres, el cáncer de pulmón puede tener muchos mecanismos que pueden dar el inicio o el origen como tal. Obviamente todos sabemos que la base fundamental de la etiología del cáncer de pulmón es el tabaco. Pero hoy por hoy sabemos que hay bastantes campañas como para tratar de evitar el consumo de tabaco y eso nos ha demostrado que también pueden haber otras causales, principalmente el radón, la contaminación con radón, con asbesto, la inhalación de sustancias químicas, la inhalación de humo de leña de carbón, de leño como tal, puede ser propicio para el desarrollo de un cáncer. Y no hay que dejar a un lado ciertas enfermedades crónicas que pueden formar cicatrices pulmonares. La esclerodermia, la fibrosis pulmonar idiopática siembran un terreno importante para que en un futuro un paciente pueda desarrollar cáncer de pulmón. Doctor, decía usted el oler o el estar expuesto a la quema de la leña. Se me venía la pregunta, ¿y las personas que están expuestas, que cocinan constantemente parrilladas en carbón, pueden llegar a estar expuestos también por el humo que emana? Bueno, si tú te das cuenta, ese grupo de personas actualmente tienen una protección adecuada, las veo con mascarillas, pero yo me estoy remontando en la época, no nuestra, pero en la época, por ejemplo, de la región central del Ecuador, en la parte del campo, donde obviamente la madre y a veces el padre, la costumbre era siempre cocinar con leña. Todavía quedan un grupo de una población pequeña que mantienen esa tradición. A lo que yo te quiero llegar es el estar constantemente y todos los días expuesto a ese mismo mecanismo patológico es que te va a conllevar a desarrollar un cáncer de pulmón. No porque tú hiciste un asado este fin de semana ya vas a tener riesgo, pero si es algo de forma repetitiva, constante, como el uso de tabaco, que es también de forma repetitiva, constante, va a ir dañando poco a poco el alveolo pulmonar y obviamente va a generar una serie de cambios inicialmente inflamatorios y posteriormente el desarrollo de un cáncer. ¿El cáncer de pulmón podría llegarse a dar de una manera hereditaria? Podría recordar que hoy por hoy sabemos que los pacientes oncológicos van a tener un grupo que van a depender de lo que nosotros le llamamos la línea germinal. Si bien es cierto, pulmón no es una neoplasia que está implícita, pero probablemente bajo otros mecanismos de perfil hereditario pudiera imbricarse algún tipo de cambio patológico en algunos de los genes de los descendientes de una persona con un cáncer que sí pueda cumplir ese perfil. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una persona con cáncer de pulmón? Que a lo mejor no ha llegado todavía a la consulta, ¿no? Por miedo, por descuido, y a lo mejor tiene el cáncer y no se está dando cuenta. Bueno, algo que nosotros tenemos que llamar la atención cuando estamos haciendo la investigación de un paciente con cáncer de pulmón, es que uno de los síntomas que no se le toma en cuenta, ojo, sí está, pero muchas veces el paciente no lo asume como un síntoma importante, es la tos. Es una tos que se va presentando con frecuencia, que va aumentando su intensidad. Algo importante
para no asociarlo a un cuadro infeccioso, porque a veces la gente relaciona la tos con un cuadro infeccioso, es justamente eso. No hay síntomas de una infección, es decir, no hay fiebre. Puede haber expectoración, pero la expectoración nunca va a ser purulenta. En algunos casos es mucosa. Y cuando la lesión es cada vez más severa, ya puede aparecer lo que nosotros le llamamos hemoptisis o pintitas de sangre cuando escupe. Puede haber ahogo, porque a medida que aumenta el tamaño de la lesión, va obliterando a los bronquios, va habiendo dificultad para poder respirar, o comienza a comprometerme la pleura, y si me comienza a comprometer la pleura va a formar fluido líquido que nosotros le llamamos también derrame pleural, y eso también va a originar colapso en la ventilación, en la respiración. Si me afecta pleura y si me afecta principalmente costillas, el paquete vasculonervioso intercostal, puede haber dolor y el dolor va a ir creciendo. También puede haber dolor si tenemos un paciente con cáncer de pulmón avanzado que debuta con una metástasis a hueso. Y esa lumbalgia, esa dorsalgia que comienza a hacerse incontrolable, que ya comienza inclusive a postrar al paciente a estar encamado, muchas veces nos lleva a diagnosticar que de base ese paciente ha tenido un cáncer de pulmón. Doctor, eso le iba a preguntar. ¿Un cáncer de pulmón se puede llegar a ser metastásico y qué órganos podría estar tomando adicional? Lamentablemente a nosotros nos toca diagnosticar o evaluar e inclusive manejar pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Es decir, no quirúrgicos de entrada o que debutan como metástasis. Como historia natural, el cáncer de pulmón afecta principalmente a los ganglios y por vía hematógena es donde la mayor parte de las veces se comienza a diseminar. Las estructuras que normalmente son la fuente de diseminación del cáncer de pulmón, está cerebro, está hígado, está hueso, está la glándula suprarrenal. De estos, el más frecuente donde siempre busca dónde ubicarse es a nivel de hueso. Y por eso son pacientes, como te decía previamente, que están con un dolor crónico o simplemente debutan con una fractura espontánea. Están sentados, estornudaron, tosieron y produjeron una fractura, no traumática obviamente, y ahí es cuando no encontramos una fractura en terreno patológico que termina siendo una metástasis de un cáncer de pulmón. Doctor, ¿cómo detectar, qué examen hacer para detectar si un paciente tiene un cáncer de pulmón? ¿Cómo llegar a eso? Mira, ahí viene lo que se llama medicina preventiva. Y lamentablemente en nuestro medio es algo que todavía está en pañales. No tenemos un médico familiar de por sí, porque todo paciente fumador, todo paciente que trabaje en minas de carbón, todo paciente o toda persona que trabaje expuesto al polvo de cemento, de la arcilla, porque trabaja en la construcción, o porque está sometido a asbesto, o porque está, por ejemplo, lo que hablábamos previamente, sometido a la quema o a la combustión de la leña, debe siempre tener una evaluación por un especialista que es el neumólogo. Porque el neumólogo es el que tiene que hacer esa evaluación de función respiratoria, una radiografía de tórax, una espirometría, y obviamente ese chequeo tiene que hacérselo de forma rutinaria si es que yo quiero encontrar lesiones, por lo menos precursoras de un cáncer, para tratar de curar a ese paciente. En un paciente que ya está sintomático, es el típico paciente con tos, el típico paciente con ahogo o probablemente con dolor, de entrada necesita una estándar de tórax, que es la que nos va a demostrar la presencia de una imagen, como le dice el paciente, la sombrita en el pulmón. Y obviamente ya llegan otro tipo de estudios, la tomografía, el uso de la resonancia, si estoy sospechando una lesión a nivel del sistema nervioso central, en este caso cerebro, y actualmente pues tenemos el PET, aunque muchas veces el acceso al PET no es tan fácil por el costo y solamente pues si tú llegas a tener un seguro privado bueno o seguro social, pudieras acceder a ese tipo de examen. Doctor, ¿cuántas fases, para que nuestros radioescuchas se enteren, cuántas fases del cáncer del pulmón hay?
Bueno, igual que en la mayor parte de las neoplasias, los estadios suelen ser 4. Obviamente a nosotros nos gustaría conocer pacientes en estadio 1, estadio 2, donde las lesiones son pequeñas, donde no hay compromiso de pleura, donde no hay compromiso de pericardio, donde no hay metástasis, donde probablemente ni siquiera hay compromiso ganglionar distal para poder operar, porque eso es lo que nosotros les llamamos los estadios tempranos. Pero como lo dije anteriormente, a nosotros ya nos llega en estadio 3, o sea, estadios avanzados, tumores grandes, tumores que se pegan a la pared costal, o pueden ser lesiones pequeñas, pero ya hay ganglios en el sitio que se llama el mediastino, donde obviamente ya la cirugía como que pudiera darse, pero sabemos que el pronóstico no es bueno. O la otra gran población, que es el estadio 4, que es prácticamente el paciente en enfermedad metastásica. Doctor, ¿todos los cánceres de pulmón son operables? Todo cáncer de pulmón que esté en estadio temprano, estadio 1, estadio 2, se lo puede considerar quirúrgico de entrada. Ojo, cuidado, se me malinterpreta que yo digo es quirúrgico. Tengo que hacer acotación de que yo puedo tener un paciente estadio 2, una lesión no mayor de 4 centímetros, que esté central, que no haya compromiso de pared pulmonar, pero es un fumador y ya tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con una espirometría que me habla que hay una obstrucción severa. Si bien es cierto, es un estadio 2, pero desde el punto de vista clínico es un paciente que más bien tiene mayor riesgo de un manejo quirúrgico que verdaderamente de su enfermedad neoplásica. O sea, para hablar inclusive hasta de cirugía tenemos que saber el estatus funcional del paciente, principalmente por otras comorbilidades que pueda tener agregadas, como para poder llegar a una verdadera cirugía. Siempre va a haber que hacer o realizar las quimioterapias. ¿Cuántas se necesitan como para que un paciente vaya saliendo de este tipo de enfermedad? El manejo del cáncer de pulmón ha ido cambiando, ¿Ya? Miller. Ya casi tratamos de no usar el término quimioterapia. Cáncer de pulmón es una de las enfermedades que nos ha demostrado la importancia de la biología molecular. Cuando yo tengo un paciente con cáncer de pulmón, ya sea un escamo celular o un adenocarcinoma, una de las primeras cosas que yo tengo que hacer en un paciente con enfermedad local avanzada o con enfermedad metastásica es lo que le llamamos el perfilamiento molecular. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar mutaciones que pueden estar implícitas en ese paciente y eso me conlleva a personalizar un tratamiento. Quiere decir que la quimioterapia como tal probablemente no va a ser una alternativa de entrada para este tipo de pacientes, porque probablemente voy a tener lo que se llama medicamentos que vayan hacia una mutación, por ejemplo, los inhibidores tirosinquinasa o lo que ya hacemos casi en la mayor parte de las neoplasias, la inmunoterapia. Posiblemente si voy al campo de la inmunoterapia, probablemente aquí sí la tengo que asociar con quimioterapia porque los estudios me han demostrado que la asociación de ambas me mejora la respuesta, me mejora la sobrevida, tratando de no alterar la calidad de vida y obviamente el tiempo a la recaída se va alargando. No te puedo decir qué cantidad, porque si te hablo de un paciente con enfermedad avanzada o enfermedad metastásica, yo sé cuándo empiezo, pero muchas veces con el paciente no sé cuándo podré terminar, porque vuelvo y repito, al ser una enfermedad que tiene alteraciones moleculares implícitas, me va a generar una resistencia y el paciente va a entrar en lo que llamamos una progresión, o sea, habrá nuevamente enfermedad y tengo que irle cambiando la personalización terapéutica. El esquema para seguirlo tratando. Así es. Doctor, ¿qué tan frecuente es el cáncer de pulmón a nivel mundial y en Ecuador? Buena pregunta. A nivel mundial compite con cáncer de mama. Ya. Hasta hace aproximadamente unos 10 años, pues sabíamos que cáncer de pulmón era la primera causa de cáncer a nivel mundial. Hoy sabemos que cáncer de mama
está en el primer lugar en incidencia de cáncer a nivel mundial. Pero pulmón no se queda atrás, está en segundo lugar con una incidencia que casi están a la par. Lamentablemente el problema con el cáncer de pulmón es la tasa de mortalidad. Todavía hay una gran población de pacientes con cáncer de pulmón que mueren, ya porque sabemos que es una enfermedad agresiva. En nuestro medio no está dentro de las primeras 5 neoplasias a nivel de Ecuador, porque todos sabemos que nosotros las neoplasias más frecuentes que tenemos es mama, próstata, cuello de útero, estómago, tiroides y obviamente colon recto. O sea, cáncer de pulmón está más o menos entre la 6ª, 7ª causa de cáncer a nivel de nuestro país. Que habrá que analizar porque probablemente en ciertas localidades probablemente estará con una presencia un poco más marcada que en otras. Doctor, ahora le vamos a dar paso a Lore, que él también le va a hacer unas preguntas. Adelante, Lore. Doctor, buenos días, bienvenido. Hay 2 tipos de cáncer de pulmón, las de células pequeñas y las grandes. ¿En qué se diferencian en cuanto a su gravedad? Bueno, verdaderamente la clasificación del cáncer de pulmón es células no pequeñas y células pequeñas. La diferencia del de células pequeñas es porque esto viene desarrollado de lo que nosotros le llamamos el neuroectodermo, que es una capa en la etapa embrionaria que nosotros teníamos pues cuando estábamos en el momento de la formación. Normalmente tiene la diferencia porque, si bien es cierto, se asocia al desarrollo por el consumo de tabaco, el comportamiento es totalmente diferente porque suelen sus manifestaciones arrancar con la producción de ciertas sustancias u hormonas y por eso nosotros le llamamos a eso síndrome paraneoplásico. Mientras que el de células no pequeñas, ese es el más frecuente de todos y tiene a su vez varios tipos. Ahí está el adenocarcinoma, el escamo celular, el de células grandes y otras variedades. El adenocarcinoma actualmente es el más frecuente de todos los cánceres de pulmón. No se asocia mucho al consumo de tabaco, sino a las otras causales que habíamos discutido con Miller, mientras que el escamo celular sí suele tener asociación con el consumo de tabaco. Doctor, ¿la radioterapia para senos o tórax es verdad que puede causar cáncer de pulmón? Cuando yo tengo una persona que tuvo cáncer de mama o cuando tuve una persona joven que tuvo un linfoma a nivel de mediastino y se lo trató con radioterapia, sí se describe que los efectos colaterales o los cambios inflamatorios que me genera la radioterapia puede predisponer a un cáncer. Y hemos visto mujeres que tuvieron linfoma, por ejemplo, desarrollaron cáncer de mama futuro. Mujeres que tuvieron cáncer de mama y que fueron irradiadas desarrollaron unas neoplasias que se llaman sarcomas. No se ha asociado al cáncer de pulmón directamente con la radioterapia. ¿Por qué? Porque actualmente se hacen los bloqueos respectivos para proteger al pulmón de recibir una dosis de radioterapia que pudiera dañarlo y obviamente tal vez sí predisponerlo a un futuro inmediato a desarrollar cáncer. Pero tal vez habría otra alternativa para evitar la radioterapia. Bueno, la radioterapia forma parte del arsenal terapéutico para manejar el cáncer. Lo que ha ido mejorando son las técnicas de radioterapia. Porque obviamente cuando usábamos cobaltoterapia, que era tal vez, digámosle, la radioterapia más agresiva, sí se podría tal vez ver todo este tipo de complicaciones. Actualmente se está usando a través de acelerador lineal y los aceleradores lineales cada vez van mejorando el enfoque del territorio que tienen que irradiar, dejando a un lado zonas sanas para no poderlas lastimar. Doctor, ¿y las radiografías computarizadas? ¿Podría causar también el cáncer el pulmón o afectar al pulmón de cierta manera? No,
porque la dosis que se recibe cada vez que se hace una radiación es pequeña. O sea, tendría que ser una persona, un paciente sano, que por alguna patología pulmonar de forma constante, repetitiva, le estén haciendo estudios radiográficos, incluyendo la tomografía, que eso también es una radiación. Pero tiene que ser tal vez un caso aislado, porque vuelvo y repito, la dosis que se usa son pequeñas, como para no generar pues este tipo de problemas. Doctor, los ambientadores, los inciensos, las esencias, ¿podría afectar al pulmón a tal punto de causar cáncer? Como habíamos hablado con Miller, todo tipo de combustión que se desarrolla de forma continua y constante puede originar, pues obviamente, procesos inflamatorios de las vías respiratorias. Si a pesar de ese proceso inflamatorio se continúa con esos procesos de combustión y la persona está adjunta a la fuente que elimina esa combustión, pudiera ser. Pero recordemos que los inciensos los colocan en lugares específicos, porque lo que se busca es que el ambiente quede impregnado pues de lo que genera la combustión. No está al pie de una persona. ¿Y sobre el radón? El radón sí. Esa es una causal de cáncer de pulmón. ¿Y cómo se puede evitar? Porque es común que esté dentro de nuestras casas incluso. Bueno, actualmente ya no lo es tanto, porque justamente dentro de las mismas temáticas o técnicas que vienen a hacerse en relación a las construcciones, se trata de evitar aquello. Esto sí era un problema por allá, por los años 70, por los años 80, y lo que se busca es justamente evitar la emanación de este radioactivo, digámoslo de esa manera. Gracias, doctor, por sus respuestas. Encantado. Muchas gracias, Lore. Estamos con el doctor Luis Hunda. Él es médico internista, oncohematólogo, y estamos hablando con él acerca del cáncer de pulmón. Doctor Hunda, ¿qué tanto es el porcentaje de curación de este tipo de cáncer o no tiene curación el cáncer de pulmón? Bueno, primeramente entablemos que un cáncer no se lo puede considerar curado hasta que no tengamos un tiempo propicioso como de seguimiento del paciente, que puede estar entre los 15 y 20 años. Hablando del cáncer de pulmón hoy por hoy, hablando del cáncer de pulmón avanzado y metastásico, no es que buscamos directamente la curación, porque sabemos que si lo encontramos en estadios tempranos, como te lo dije al inicio de la entrevista, y si le doy la oportunidad a ese mismo paciente de poderse operar, posiblemente voy a encontrar la posibilidad de llegar a la curación. Pero lamentablemente esa población es pequeña en relación a la población de pacientes que actualmente vemos día a día. No los curamos, pero lo que sí hacemos es llegarlo a cronificar. ¿Qué quiere decir cronificar? Antes de hablar de la medicina personalizada y teníamos un paciente con cáncer de pulmón metastásico, teníamos solo quimio. Y la expectativa de vida en ese tipo de pacientes rondaba entre los 6 meses, 1 año. Hoy por hoy, con las nuevas baterías terapéuticas que nosotros tenemos, o lo que a veces nos reímos diciendo la artillería pesada, que gracias a la biología molecular la hemos podido ir obteniendo y seguir estudiando, esa expectativa de sobrevida ya está más allá del año. Inclusive en los últimos estudios tenemos en ciertos fármacos que llegamos a pasar los 36 meses de sobrevida, tratando obviamente de mantener una buena calidad de vida en el paciente. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir al explicarte de que no lo curamos, pero tratamos de cronificar, que ese paciente sobreviva más tiempo controlando su enfermedad, manteniendo una buena calidad de vida y que el paciente pueda mantener sus funciones y, si es posible, mantenerlo incluido en su rol laboral. Claro, aunque va a estar un poco disminuida su acción laboral, ¿no? Dependiendo. Eso va a depender. A ver,
Un paciente con adenocarcinoma de pulmón metastásico que tenga la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es sensible a los inhibidores tirosinquinasa, los estudios lo han demostrado, los estudios Long o el estudio Flaura han demostrado que son pacientes que pueden tener una sobrevida entre 24, 36 y quién sabe hasta 48 meses. Es un paciente que controlando la enfermedad, la sintomatología de la enfermedad, vuelve a una rutina normal que tenía antes de enfermarse. O pacientes que marcan el PDL1 y que son candidatos al manejo con inmunoterapia, sucede lo mismo, porque tú sueles controlar la enfermedad metastásica, sueles disminuirle la carga tumoral, disminuye la sintomatología y eso hace que el paciente vuelva nuevamente hasta practicar deporte, practicar cierto tipo de actividad que no lo hacía por la enfermedad. Yo te pongo el ejemplo de un paciente que tuve, hacendado, que montaba a caballo, que dejó de hacerlo por su cáncer de pulmón, pero en el momento en que comenzó a recibir su tratamiento, la misma familia me pedía de favor que le evite que siga cabalgando, porque desde que comenzó a sentir bienestar por la terapéutica, él volvió a hacer su vida rutinaria. Por eso lo que te trato de decir es que, hablando en el contexto de la medicina personalizada, es que yo lo que busco es que el paciente probablemente no cure, pero mantenga una buena sobrevida con una buena calidad de vida. Perfecto. Doctor, ahora vamos con Lore, que también le va a comentar acerca de artistas que han padecido o padecen de este tipo de enfermedad como lo es el cáncer de pulmón. Adelante, Lore. Gracias, Miller. Así es, vamos con artistas que han sufrido de cáncer de pulmón. El actor estadounidense Steve McQueen murió de cáncer de pulmón el 7 de noviembre de 1980 a los 50 años. La enfermedad pudo ser causada por la inhalación del asbesto que contenían los trajes que usaba para limpiar los cascos de los buques de la Marina. Otro de los grandes actores de Hollywood que murió por cáncer de pulmón fue Paul Newman. Le diagnosticaron la enfermedad a principios de 2008, pero el tratamiento no fue efectivo y finalmente falleció el 26 de septiembre del mismo año, rodeado de sus familiares y amigos. ¿Quién no recuerda a Steve McQueen o Paul Newman, dos grandes actores de aquella época dorada de Hollywood? Y que lamentablemente también tenían el problema del consumo de tabaco. Y era de verlos en las películas o cuando no grababan y estaban en la parte del descanso mismo de las grabaciones, consumiendo tabaco. Y por eso yo decía, eso es un ejemplo de el daño que hace pues obviamente el consumo continuo de tabaco. Lamentablemente pues sucumbieron ante esta enfermedad como el cáncer de pulmón. Y actualmente tengo entendido que nuestro recordado Iván Drago está padeciendo, de acuerdo a una entrevista que dio últimamente, también a cáncer de pulmón. Él había sobrevivido a un cáncer de riñón aparentemente y que ahora le encontraron un segundo primario que es pulmón. Y probablemente consumo de tabaco, probablemente la genética de Dolph Lundgren, porque tuvo un cáncer de riñón y probablemente ahí hubieron otro tipo de mutaciones que predispusieron a que desarrollara pues ahora un cáncer de pulmón. Muchas gracias, Lore. Wow, doctor, qué manera de el cigarrillo en este caso hacer que uno llegue a este tipo de enfermedad, ¿no? Y tantas personas, artistas, famosos que han llegado a ojo, padecer. Estamos hablando del que fuma, pero ponte a pensar el que está al lado del fumador. Nosotros hemos tenido mujeres con cáncer de pulmón no fumadoras, cuyos esposos son fumadores, es decir, no son fumadoras activas, son fumadoras pasivas porque constantemente inhalan la combustión del tabaco del esposo y obviamente pues desarrollaron un cáncer de pulmón o más allá, desarrollaron otro tipo de neoplasia asociado al consumo de tabaco pasivo en este tipo de personas. Todo tipo de
de cigarrillo que se inhala, o sea, todo tipo de tabaco, algo que se inhala, ¿verdad? Hay un estudio que salió hace aproximadamente, creo que 3 años, que también se desarrolla cáncer de pulmón con el cigarrillo electrónico. O sea, los famosos vapeadores también tienen el riesgo de desarrollarlo. Por ahí en algún momento también me preguntaron si el consumo de marihuana, por supuesto, porque es una hoja igual a la hoja de, o sea, la preparación, perdón, es igual a la preparación del tabaco, del cigarrillo. Y entonces esa combustión, es el proceso de la combustión, lo que origina el humo del tabaco, es lo que va dañando constantemente al epitelio bronquial, a la zona alveolar, va produciendo, como te decía, procesos inflamatorios y terminan en un cáncer a futuro. Doctor, pero hay muchas personas que consumen habano y no terminan con cáncer de pulmón. Claro, no llega el humo a los pulmones, se queda en la boca. O este tipo de humo en esta parte de la parte respiratoria alta puede causar también otro tipo de cáncer. Bueno, hay un capítulo que se llama La autopsia al tabaco y es muy bonito porque no solamente te habla toda la composición química que genera la combustión del tabaco, sino que te describe las patologías que te produce. Si bien es cierto, hoy hablamos del consumo de tabaco y cáncer de pulmón, también te tengo que recordar que el consumo de tabaco está implícita en otras neoplasias. Y tú mismo estás haciendo el gesto. Cavidad oral, entra lengua, entra amígdala, laringe, está asociado al desarrollo del cáncer de páncreas, está asociado al desarrollo del cáncer de próstata, está asociado al desarrollo del cáncer de vejiga, a más de otro tipo de patologías degenerativas, como te lo dije previamente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión arterial, la aterosclerosis, etcétera, etcétera. Entonces, mira cómo fumarse un cigarrillo, por decirlo así de esa manera, genera problemas. Con respecto al habano, si bien es cierto, tú no haces una inspiración profunda como lo haces con el tabaco, pero inflamas zonas que están pues obviamente aledañas y contacto a. Entonces, si no te hace un cáncer de pulmón, pues no te llame la atención que las neoplasias de cavidad oral puedan estar implícitas ahí. Tal vez el problema es que cuando tú consumes tabaco, no haces lo mismo que el cigarrillo. ¿Qué quiero decir? Cuando tú consumes cigarrillo, no fumas uno. Estoy hablando de los grandes fumadores, sino que son 20, 30 y 40 por día. Con el habano, normalmente la gente lo que hace es o se fuma medio o máximo un habano y de ahí no lo vuelve a hacer sino 2, 3 días después. Entonces, va a depender de la cantidad de tabaco o de la cantidad de que se consuma para ir originando daños de forma continuas. Doctor, ¿qué recomendaciones le da a todos nuestros seguidores con respecto a este tipo de enfermedad del cáncer de pulmón para no llegar a ella? Bueno, obviamente lo hemos estado hablando durante todo el programa. Una de las cosas es coger conciencia en relación al consumo de tabaco. No me gusta escuchar cuando el paciente dice voy a tratarlo. Y el problema no es tratarlo, el problema es hacerlo. Coger un poco de conciencia de saber que si yo no dejo de fumar, aún bajando la cantidad de consumo de tabaco, igual te estoy originando el mismo problema. Por lo tanto, lo primero es continuar con aquellas campañas de disminuir el consumo de tabaco. Lo otro, yo creo que es más que entra en la prevención, es principalmente en aquellos sitios donde el personal está expuesto a sílice, a radón, a asbesto, siempre hacer los controles necesarios a ese personal y, si lo va a seguir haciendo, tener todo el equipamiento preventivo, mascarillas, el equipo especial, para ir disminuyendo la exposición como tal. Y obviamente tener un tiempo prudencial de aislamiento, como hace el personal de radiología,
que por lo menos cada cierto tiempo está en 15, 20 días alejados de los puntos de irradiación, como para también disminuir otro tipo de neoplasias. Y lo tercero, el chequeo médico. Siempre que yo tengo un síntoma respiratorio y como hablaba previamente, la tos, esa tos que apareció de la noche a la mañana y que ya la tengo más de 3 semanas, necesito que ese tipo de pacientes estén en constante control y consulta con el neumólogo. Porque vuelvo y repito, es el neumólogo el que nos va a poner alerta de que algo está pasando en el parénquima pulmonar. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Cómo lo pueden contactar todos nuestros radioescuchas, todos nuestros seguidores para llegar a tener una consulta con usted? Bueno, mi consultorio se encuentra en el Hospital Clínica Alcíbar, se encuentra en la Torre 2, primer piso, consultorio 103. Yo estoy a través del portal Doctor Easy para poder generar cualquier tipo de cita previa y poder despejar cualquier tipo de duda o recomendación que deseen los pacientes. Doctor, enriquecedora entrevista, sería bueno tenerlo de nuevo acá en el programa con otros temas más. Con todo gusto, dispuesto a colaborar contigo, Miller. Gracias, doctor. Un gusto haberlo tenido acá. Encantado. Agradecemos al doctor Luis Hunda, oncólogo, que nos habló del tema del cáncer de pulmón. Recuerden seguirnos en todas nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos por Radio Centro 101.3 FM todos los sábados a las 10 de la mañana. Para comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp 0999 50 28 41. Nos vemos en una próxima emisión aquí en la Estación de la Salud. Un fuerte abrazo para todos ustedes.